muchos los trabajadores que acuden a las asociaciones para pedir un préstamo para llegar a la quincena, como se dice popularmente. Pero en los últimos meses o en las últimas semanas se han encontrado con dificultades para acceder a esos préstamos. ¿Qué es lo que está pasando? Hoy Stephanie Portugués de la Defensoría de Apoyo al Deudor nos habla al respecto y nos dice qué es lo que ha cambiado y cuál es el panorama para los próximos meses. Muy buenos días, Buenos Stephanie. días, Verónica. Gracias por acompañarnos. Gracias a ¿Por qué usted. ahora es más difícil pedir dinero a la asociación? ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que cambió? Bueno, resulta que con la entrada en vigencia de la ley de usura, específicamente en el artículo 44 bis, lo que dice es que previo al otorgamiento del crédito, los oferentes deben de llenar un formulario, que ese formulario es pasado al SIC de la SUGEF. ¿Qué es lo que está pasando? Que evidentemente están colapsados. ¿Cuál es la intención? Empecemos por cuál es la intención con llenar este formulario. Saber cuál es la capacidad real de las personas para poder solicitar un crédito, porque ha venido pasando que las personas sin tener capacidad de pago les otorgan un crédito y luego se viene la situación de que no tienen cómo pagar. Esto es absolutamente entendible en entidades financieras como bancos y demás, pero las asociaciones es una figura diferente. Recordemos que las asociaciones trabajan bajo los mismos ahorros de los trabajadores. Entonces esta ha venido siendo la queja de que, bueno, si son mis ahorros, ¿por qué no los puedo utilizar? Y no es que no los pueda utilizar, el tema es que hay un entrabamiento porque la SUGEF está absolutamente colapsada y mientras que ese papeleo pasa por el SIC pueden pasar 6 meses, hasta 6 meses. Ahora, ¿qué pasa con ese trabajador que busca esa platita y no estamos hablando de un préstamo grande, lo que llamamos como vales de 20,000, 30,000, hasta 50,000 colones, pero con esta dificultad les están negando y no les alcanza para llegar a la quincena? ¿Qué puede hacer ese trabajador que, bien como usted decía, es mi dinero, es el dinero que ahorra durante muchos años laborando? Bastante complejo, ¿verdad? Porque yo creo que si bien se buscó un beneficio, lo que está pasando es que estamos abriendo las puertas más bien para este tipo de prestamistas gota a gota, que pues para nadie es un secreto que hay bandas y situaciones delictivas detrás que ponen en riesgo incluso la vida de las personas. Esperamos prontamente, ya se presentó y está en discusión en la Asamblea Legislativa el texto sustitutivo a esta ley de usura y esperamos que en las próximas 3 semanas ya se esté discutiendo y la intención con este texto sustitutivo es lograr sacar a las asociaciones de todo este procedimiento ante la SUGEF, ya que como les indicaba anteriormente, pues son los mismos ahorros de los trabajadores, entonces no tiene mayor sentido pues tener que esperar tantísimo tiempo y sobre todo porque, como usted bien lo mencionaba, son en muchas ocasiones préstamos pequeños, generalmente para lograr terminar la quincena o porque viene fin de año y situaciones como estas. Entonces, pues para lograr terminar la quincena piden tal vez 100,000, 50,000 colones o tal vez surgió una emergencia, ¿verdad? Que esto es lo que está más en debate. De si yo estoy ahorrando y me están quitando todos los meses para una emergencia y tal vez mi hija tiene que ser sometida a una cirugía, ¿cómo es posible que yo tenga que esperar 3 o 6 meses para tener acceso a ese crédito? Entonces prefiero ahorrarlo por otro lado y tenerlo yo guardado y no tener que estarlo dando a la asociación. Es por eso que han alzado tanto la voz las asociaciones, ¿verdad? Y esperamos realmente que en las próximas semanas, específicamente el lunes, por cierto, estuvimos conversando con don David Gurzón, que fue el impulsor de esta ley, y nos comentaba que entre 2 y 3 semanas esperan ya ellos en la Asamblea pues tener esta situación resuelta, que sin duda no lo lograron prever, ¿verdad? No previeron esta situación. No dudo definitivamente que la ley naciera con una muy buena intención y se aplaude realmente desde la Defensoría de Apoyo al Deudor, se aplaude el que hayan puesto un tope a los intereses porque evidentemente ha habido un tema de usura durante muchos años, tanto en garroteras como en entidades financieras, y esto era necesario ponerle un tope a esta situación, pero creo que no lograron prever y cometieron el error de meter en esto también a las asociaciones. Justamente, Stephanie, usted hablaba de esas situaciones de emergencia y de cómo muchas personas han acudido a garroteras porque no tienen otra alternativa. Todavía estamos con dificultades y hay gente que dice, tengo el techo, el zinc destrozado en mi casa, se me están metiendo, tengo goteras, tengo que cambiar el piso, un electrodoméstico falló
y necesito esa plata, 100, 200, 300.000 colones. ¿Qué hace hoy ese trabajador para no ir a una garrotera? Creo que pasa lo que está pasando y es que se están saliendo de las asociaciones para lograr recuperar sus ahorros, porque no es un tema de inmediato. Si la pregunta es hoy, ¿cómo resuelvo? No tenés cómo resolver, porque si las asociaciones no cumplen con esta ley, hay una penalidad hasta del 1 o el 2% de todo su capital. Entonces, pues tampoco pueden poner en riesgo el capital de todos los demás trabajadores, ¿verdad? Entonces, en este momento no tenemos cómo. Por eso te mencionaba anteriormente, abrimos la puerta aún más a este tipo de préstamos gota a gota que suelen ser tan riesgosos. Esperamos de verdad que ya eso esté resuelto prontamente, pero siempre hacerle un llamado a la población a que se eduquen financieramente, ¿verdad? Es sumamente importante. Hemos venido trabajando mucho en la Defensoría de Apoyo al Deudor el tema de educación financiera, de cómo lograr mantener un ahorro, de cómo lograr llegar a la quincena, qué deudas son prioridad y qué deudas no son prioridad, porque creo que eso es lo que ha venido pasando en este país. Nunca se ha ejercido una correcta educación financiera y hoy por hoy, y sobre todo en una crisis económica como la que estamos viviendo, pues están viendo las consecuencias. Tenemos, Estefanía, la consulta, nos escribe vía WhatsApp una televidente que ella dice que se acercó a la asociación de su trabajo para buscar un préstamo, pero que se lo negaron porque al parecer aparece manchada en la SUGEF. ¿Qué puede hacer? ¿Cuál es el recurso que ella tiene? Porque evidentemente, si se está acercando a la entidad es porque necesita el dinero. Sí, como te mencionaba anteriormente, se encuentran las asociaciones en una posición bastante difícil, porque antes todas estas personas que estaban manchadas, pues podían adquirir créditos en la asociación producto de sus mismos ahorros, pero en este momento ellos mismos no pueden exponerse porque hay una penalidad bastante alta. Entonces, te repito, esperamos que en las próximas 2 o 3 semanas pues esté esto solucionado en la asamblea, que sin duda, como te digo, fue un error de ellos haber involucrado a las asociaciones en esta situación, y esperamos que prontamente pues salgan para lograr solucionar esta situación y ojalá pues llegar a diciembre, que es la época donde más necesitan las personas de este tipo de ayudas, y no olvidar esto, que las asociaciones es sin fines de lucro, ¿verdad? Es un tema absolutamente social. Entonces, la idea es, pues, esperamos llegar a diciembre ya con esto debidamente solucionado. Ahora, ¿qué pasa con el trabajador que está realmente endeudado con su asociación solidarista? ¿Qué camino tiene ese trabajador? Porque probablemente en este momento y por la situación que vivimos, se siente agobiado con la deuda y tal vez necesita un poquito más de dinero, pero ya no tiene a dónde acceder. Sí. Creo que estamos en el mismo panorama que con cualquier entidad crediticia, y esperamos realmente que de la misma anuencia que han tenido los bancos sea la misma anuencia que tengan las cooperativas para poder ayudar, ya sea extender el plazo. Es complejo el tema de los intereses, porque los intereses en las asociaciones son muchísimo más bajos que en cualquier banco. Entonces uno podría decir, bueno, redúzcame el interés, pero el interés ya realmente es un interés bajo. Entonces, siempre apersónense a las asociaciones y traten de llegar a un arreglo, que posiblemente el arreglo sea extender el plazo. Ahora, si yo tengo también deudas en otro lado y por eso en la asociación no me están liberando ese dinero, ¿qué puedo hacer, verdad? Más un consejo financiero en una situación donde tengo una deuda con una entidad bancaria, con una cooperativa, pero también necesito dinero y busco a mi asociación. En este momento la asociación definitivamente no les va a poder ayudar porque están obligados a pasar su información crediticia al SIC. Y si en el SIC le dicen que ya usted no tiene capacidad de pago, por más que sean sus ahorros, no se le van a poder prestar. La idea siempre es trate de hacer, en el momento en el que estamos, trate de reunificar todas sus deudas para que quede con una sola y aumente su capacidad de pago. Sin embargo, como te repito, en este momento las asociaciones están completamente atadas de manos porque hay una penalidad bastante alta estipulada por ley. Ahora, ¿qué pasa con aquel trabajador que ahorra todo el año en la asociación buscando que se le financie el marchamo y nos estamos dando cuenta en esta época que ya no tengo acceso a ese dinero y va a llegar ya el cobro en pocos meses y no tengo la fluidez económica para hacerlo, la solvencia? ¿Qué hace? Como balde de agua fría, creo que le ha caído a muchas personas esta situación, y absolutamente, creo que todos nos encontramos atados de manos desde la Defensoría de Apoyo al Deudor
incluso también porque no hay mecanismo legal, porque tenemos una ley ya en vigencia que se debe de cumplir, al igual que las asociaciones, al igual que los bancos. Incluso ahorita ya hay un texto sustitutivo que me llama muchísimo la atención, porque en el transitorio dice que el SIC va a tener hasta 6 meses para dar respuesta. Entonces estamos hablando de que si usted va a pedir un préstamo hipotecario, asumiendo que esta reforma pues pase, pues, por supuesto que van a salir las asociaciones, gracias a Dios estarían ya exentas de este trámite, pero los bancos no. Entonces, si usted va a pedir un préstamo hipotecario, por ejemplo, puede que duren hasta 7, 8 meses en darle a usted un crédito, porque les están dando un periodo de hasta 6 meses para dar respuesta, que me parece excesivo. Ahora, tenemos la consulta de Gilbert también. Él nos comenta, y creo que usted también lo mencionaba, que él estaba en una asociación solidarista, pero con este panorama tuvo que retirarse, pero que le dicen que no le van a dar lo ahorrado porque mucha gente, como se está yendo, y se están quedando con las arcas vacías. Claro. Pero de eso no sería problema de Gilbert. No sé cómo podría resolverlo él, porque evidentemente si se está saliendo es porque necesita ese dinero. Es importante leer los contratos, ¿verdad? Cada contrato en cada asociación es diferente, entonces pues debemos de leer los contratos, saber pues qué penalidades le ponen en caso, o le establecieron en el momento del contrato en caso de que tenga que salirse. Todas las asociaciones son diferentes, entonces es muy importante que si tiene todos los documentos, con todo gusto en la Defensoría de Apoyo al Deudor, pues estamos para poderles colaborar, para poder revisar todos estos contratos y ver si realmente hay cláusulas abusivas que podamos pelear y poderles colaborar para tratar de salirse de las asociaciones si es que el dinero realmente urge, y lograr recuperar algo. Pero sí, definitivamente en todas va a haber una penalidad donde no le van a permitir sacar todo lo ahorrado. Pero sí le pueden dar cierta parte de ese dinero, claro, digamos. Claro, sería abusivo el comportamiento que le digan que del todo no le pueden dar. Absolutamente, absolutamente. Y para acercarse con ustedes, ¿dónde podrían buscar esa asesoría? ¿Dónde los encontramos? Estamos ubicados en Barrio Escalante, nuestros números de teléfono 2248-0544, o de igual forma a través del WhatsApp, porque generalmente las líneas se nos colapsan muchísimo, el 7088-2110. Sí es muy importante que nos lleguen con toda la información, con los contratos, en caso de que los tengan, para poder revisar, como les digo, este tipo de cláusulas abusivas. Ahora, por ejemplo, si el ahorro navideño, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que incluso se hace un rubro diferente, porque yo tengo un ahorro aparte para Navidad buscando ese beneficio. ¿Eso va a quedar igual? ¿Podría acceder yo a ese dinero? ¿Cómo lo manejamos con esta situación? Esperamos que, realmente esperemos que podamos acceder a ese dinero con la aprobación de la reforma, ¿verdad? Que como te mencionaba, esperamos que ya esté discutida y aprobada en las próximas 3 semanas. Entonces eso significa que llegaríamos ya a noviembre con esto listo, y esperaríamos que en diciembre las personas pues no tengan ningún problema para poderlo retirar. Si pasa esta reforma, ¿volveríamos ¿cómo se llama? La estructura anterior que tenía la asociación. Volveríamos a la estructura anterior, correcto, porque lo único que realmente cambió es que ahora todas las entidades tienen que pasar por el filtro del SIC, que es la Central de Información Crediticia de la SUGEF. Entonces, en el momento en el que excluyen a las asociaciones, pues volvemos al mecanismo anterior. Tenemos la consulta de Orlando, parecido a don Gilbert, que dijo, no me sirve estar en la asociación, me salgo, pero lo que le dijeron a don Orlando es que le van a dar ese dinero en tractos. Igual, revisemos el contrato a ver qué es lo que dice. No creo que realmente estén autorizados a podérselo dar en tractos, salvo que así usted lo haya aprobado. Sí tienen que entender que las entidades tratan de acomodarse a lo que más a ellos les sirva, ¿verdad? Nunca a lo que al trabajador le funcione. Entonces sí es importante pues revisar el contrato. Yo veo muy poco probable que se lo puedan dar en tractos. O sea, sería entonces otra vez que se asesoren con ustedes, porque podría ser una cláusula abusiva en este caso. Absolutamente, incluso en nuestras oficinas actualmente tenemos al doctor en Derecho Laboral, don apellido Amador, y él nos está colaborando igual con todo este tema de asociaciones y todo desde el campo de Derecho Laboral. Ahora, ¿qué pasa con ese asociado que se acerca a sacar el dinero porque ahorita lo necesita de carácter urgente y se lo niegan del todo? Es difícil, porque igual vamos a tener que pelear, me explico, y ningún pleito es de hoy para mañana. Entonces, lamentablemente, pues armarse de paciencia, como les mencionaba anteriormente, esto es algo que ha caído como balde de agua fría, incluso a los mismos diputados que estuvieron involucrados en esto, ellos mismos reconocen
bueno, esto fue un error, fue una metida de patas, no tuvo que haber pasado de esta forma y ahora estamos tratando de solucionarlo. Sin embargo, pues hay toda una revuelta porque por supuesto que los bancos no están de acuerdo con que ellos tengan que pasar por este filtro y las asociaciones no. Entonces hay todo un tema de intereses contrapuestos a lo interno y vamos a ver en qué resulta, pero de momento ese es el panorama. Confiemos que pase esta Esperemos propuesta. que prontamente esté listo la reforma. Catherine nos comenta que ella necesita un préstamo pequeño con carácter de urgencia, pero que se lo están negando porque en algún momento tuvo su récord crediticio manchado. Dicen que eso, nos comenta ella, que fue anterior, que hoy por hoy está completamente limpia, pero que como estuvo manchada le están negando. ¿Esto sucede así? ¿Queda uno, ¿verdad, manchado para el resto de su vida? ¿O qué No pasa queda con manchado esto? para el resto de su vida, pero sí hay un periodo de olvido que es bastante extenso en la SUGEF. Entonces, aunque usted tal vez no sea algo de la semana anterior, tal vez sí es algo de hace 3 años y posiblemente lo venga arrastrando. ¿Cuánto todavía debería ser ese plazo? 10 años, entonces? pero 10 recientemente años. la SUGEF los está limpiando a los 4. Híjole, bueno, esperemos que eso también vaya a cambiar. Nos comenta otro televidente que sí tiene el historial limpio, pero que le negaron el préstamo en la asociación porque tienen un salario líquido de menos de 150,000 al mes. Sí, eso es otro tema que también está en el texto sustitutivo de esta ley de usura. En efecto, ahora también es absolutamente prohibido prestarle dinero a personas que perciban menos del salario mínimo, que estamos hablando de 199,700. Esto a raíz de que las personas se están quedando sin un ingreso para poder comer, ¿verdad? O sea, si no quedó ni siquiera con el salario mínimo, que es absolutamente protegido en el Código de Trabajo, entonces, ¿cómo le hago frente a mis obligaciones? Esto antes no pasaba, incluso con las asociaciones, pero con la entrada en vigencia de la ley de usura aplica exactamente igual. Todas las personas que tengan o reciban líquido menos de 199,700 colones no pueden acceder a ningún tipo de crédito. Stephanie Portugués, le agradecemos muchísimo su tiempo de la Defensoría de Apoyo al Deudor. Ahí está toda la información para que aquellas personas que necesiten ser asesoradas acudan con ustedes. Le agradecemos mucho su tiempo. Estamos para servirles, muchas gracias. Un placer.